Bien, bueno, voy a hacer una breve presentación. Estamos en 2024, se cumplen los 40 años del Rojas, así que durante todo el año hicimos un montón de actividades. Una de ellas es esta, que la propuso Gabriel, que no solo es un homenaje al Club del Clown y una entrevista tanto a Gabriel como a Cristina, sino también la proyección de la obra emblemática del Club del Clown, Escuela de Payasos, que la vamos a ver a continuación después de la entrevista. Voy a presentar primero a Cristina Martí, que vive en la República Separatista de Coglan, así se autodefine. Trabaja en diferentes lugares de Cava, conurbano, demás provincias y en otros países, ofreciendo talleres de clown, arte y humor. Fue parte del primer grupo payaso, 1983-1990, el Club del Clown. También creadora de Clowns No Perecederos entre el 2002 y el 2009, propuesta artística multimedia cuyo objetivo era recolectar dos tipos de nutrientes para la vida, alimentos y risa. Ambas propuestas desarrolladas acá, en el Rojas. Es directora también, actriz, docente de clown. Actualmente aporta sus saberes como docente universitaria en la UNSAM y en la UADER. Estudia licenciatura en arte en la UNSAM y dedicada por completo a la investigación de la pedagogía payasa. Estoy muy cansado, perdón, me trabo a veces. Sí, pero de cansancio, ¿no? Ojalá fuera por otra cosa. Bien. Jorge Dubati, un amigo de la casa, es doctor, o sea, esto es un resumen, imagínense, ¿no? Lo mismo que el de Crista y el de Chamé, es un resumen resumidísimo. Es doctor en el área de Historia y Teoría de las Artes por la UBA. Es catedrático titular regular de Historia del Teatro Universal, Historia del Teatro 2, en la carrera de Artes de la UBA. Es director por concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo Dr. Raúl Castañino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Ha contribuido a abrir 92 escuelas de espectadores en diversos países del mundo. El otro día en República Dominicana, ¿no? ¿Estuviste? Exactamente. Entre 2021 y 2023 se desempeñó como subdirector del Teatro Nacional Cervantes y desde 2023 es académico de número en la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Ha escrito numerosos libros, entre los que se destacan Filosofía del Teatro 1, 2 y 3, Teatro y Territorialidad, Estudios del Teatro Argentino, Europeo y Comparado, 100 preguntas sobre el acontecimiento teatral y otros textos teóricos. Bien, vamos a Gabriel. Gabriel es un teatrista de dimensiones nacionales e internacionales, actor, clown, adaptador, director, docente y productor teatral. Su trabajo se despliega en América Latina, Europa y Asia. En Argentina ha sido actor y asistente de dirección en la emblemática y conocidísima Compañía Argentina de Mimo. Hicimos un espectáculo juntos, dirigida por Ángel Elizondo, discípulo de Etienne de Cruz. El grupo montó 7 espectáculos censurados por la dictadura militar. Fue miembro fundador y actor del mítico Club del Clown, compañía de clown teatral que paseó su nueva visión estética por América Latina y España. En Europa desarrolla tanto la dirección como la investigación teatral y la docencia en distintos espacios de Berlín, Sevilla, Madrid, París, así como en diversas ciudades latinoamericanas. Bueno, ahora vamos a aprovechar, la hago subir nuevamente a Daniela, nuevamente porque subió cuando ustedes no estaban, no. Va a subir Daniela Zatara, la coordinadora general de la UBA y directora de nuestro Centro Cultural Ricardo Rojas, a darle a cada uno de ellos un diploma por su actividad dentro del Rojas, que le damos a todos los que han tenido una actividad descollante en este centro cultural durante los últimos 40 años. Entonces, empezamos por Cristina Martí. Bien, podemos seguir, entregás todo vos, Daniela. Seguimos con Gabriel Chamé. Buen día.
Bueno, y me tenté. El de Duati, déjamelo a mí. Ahí va. Vení, vení, vení. Gracias, Daniel. No, de nada, un placer. Quédate mejor. Ahí va. Estamos. Muestren sus certificados. Ahí. Whisky. Vamos. Sí, totalmente. Así que, bueno, un público entusiasta, ¿eh? ¿Vieron? Vamos todavía. Muchas gracias. Te dejo el micrófono. No, el micrófono es para Jorge. Bueno, me gustaría, por una cuestión de tiempo, sobre todo porque tenemos un par de sorpresas al final y queremos ver un fragmento, dos preguntas así al hueso. La primera, ¿cómo se juntaron para hacer el club del clown? Y por otro lado, ¿cómo era esto cuando ustedes entraron acá? Allá por el año 84, 85, yo recuerdo haber visto a Arturo acá, y también recuerdo, no sé muy bien por qué, que ustedes sacaban basura de acá, era una mugre impresionante, el momento justamente inaugural del Rojas, ¿no? Bueno, Bueno, los recuerdos son daltónicos, decía Cortázar, entonces creo que yo voy a tener un recuerdo y él va a tener otro, o por ahí tenemos lo mismo, no lo sé. ¿Cómo fue que empezó todo para mí? Fue después de un curso de Cristina Moreira, que va Tato, o sea, Walter Barea, Guillermo Angelelli, Gabriel Chamé, buen día, Osvaldo Pinco en su momento, y yo nos íbamos todos los domingos, pero todos los domingos a San Isidro, a la plaza de San Isidro, a hacer lo que sabíamos hacer. O sea, yo hacía mi primer número de clown, que consistía en elevarme hasta la estratosfera con un globo, y ahí cuando veía España girar, bajaba, que después de muchos años, un tal presidente de Argentina dijo que lo iba a hacer. Y ahora parece ser que lo va a hacer Musk, Elon Musk va a hacer lo mismo. O sea que soy una pionera total. Pero bueno, así para mí empezó el germen, ¿no? Con la necesidad de mostrar lo que hacíamos, porque el clown, al menos a mí, me abrió la cabeza y creo que a muchos de nosotros también. Y a partir de ahí empezó, o sea, seguíamos tomando cursos, seguíamos conociendo gente, entre ellos Hernán, Dani y demás, y entonces todos iban agregando para ir a las plazas a hacer, y bueno, y había tanta onda, tanto enamoramiento, tantas ganas de hacer, que bueno, terminamos siendo el Club del Clown, y ahí Hernán y también Guille Angelelli se le ocurre armar un espectáculo, Arturo, que era muy fácil, digamos, había un guión, eso es lo que yo me acuerdo, que eran líneas, o sea, la bruja se junta con la enamorada de Arturo y le hace un menjunje, no sé, una magia para enamorar a Arturo. Eso era el guión, entonces a partir de ahí había que improvisar. Pero bueno, eso es lo que yo puedo aportar para dejar que hable Gabriel. Tengo el mío. Sí, no, va por ahí. Pero lo que pasó fue, el encuentro del Club del Clown fue efectivamente en un curso del año 84, de curso de Cristina Moreira, en la escuela de Larchundi y Escobar, en Defensa y México, y nos íbamos a tomar algo a la esquina. Y a la esquina dijimos, un momento, con Batato, con ella, con Guille y Hernán, Hernán no estaba todavía, estábamos nosotros cuatro. Sí, y Osvaldo. Y Osvaldo, tenés razón. Pero sobre todo yo creo que no estaba Osvaldo, que éramos nosotros y que vos lo trajiste, Osvaldo. Y que dijimos, vos vení, vos no. Yo me acuerdo de eso. Y entonces ahí fui uno de los primeros artistas de calle que hubo en Argentina, en el verano anterior de eso, estamos hablando del mes de 84, junio. Y yo había hecho febrero Villa Gesell como el primer
junto con... No estaba Jacobacci, él dice que sí, no estaba. Junto con... No me apagues la luz. ¿Por qué me apaga la luz? Muy bien. De acuerdo. Apaga la luz. Entonces... Me cortaste. Yo estaba inspirado, mentira. Entonces nos fuimos a San Isidro, nos fuimos a Plaza Dorrego y finalmente nos establecimos, porque yo decía, podemos hacer en la calle para juntar dinero para hacer Arturo. Sí. Entonces fuimos a Plaza Francia. Jacobacci todavía no estaba. No estaba. Pero después Jacobacci sí, era mi asistente en lo de Elizondo, era de esa época. pero después sí estuvo. No, estaba ahí, ya empezó a actuar y nosotros nos fuimos de la plaza. Estuvimos varias semanas. Hay unas fotos muy hermosas. ¿Las viste, las de Olga Ramírez? Sí. Las fotos de Olga Ramírez son hermosas. Se ven nosotros actuando en la plaza de Plaza Francia. No la tengo. Es impresionante. ¿No las como que no te...? Bueno, está el libro. Vos no lo compraste, por eso. Ahorraste. Entonces... nos vinimos acá. Fue Adriana Barenstein que nos dio la abertura al Ricardo Rojas, Que ya hacía la parte de danza. que estaban con el grupo de danza, las chicas. Entonces llegamos acá y acá había 2 trampas y abajo era todo, y nosotros queríamos usar las trampas, porque acá no había bueno, esto era así, la pared llegaba adelante de la columna, no era que llegaba hasta atrás. Abajo de esa pared había una butaca más o 2 y después estaba la puerta que daba allá. Ahí había la cabina de luz, estaba ahí arriba y ahí había un agujero que yo bajaba por ahí, lo van a ver en el video. Había un agujero mucho más grande. Y si no era esto, con nuestros agujeros acá abajo. Entonces limpiamos todo esto, porque era mucha mugre, había mucha mugre. Había 2 puertas. Había una columna. Y acá. tienes razón, se va a ver en el video que acá había dos columnas con 2 puertas acá a los costados. Y no existía el lado de al lado, o sea, era una pared entera que iba hasta el final. Y nada, y era muy lindo esto, era una fiesta. Y eran todo oficinas, en realidad, ¿no? Y arriba eran oficinas. Exacto, y un pasillito que llevaba a la calle. La biblioteca sigue existiendo. La biblioteca está, sí, claro. No, maravillosa. Sí, tal cual. Y no sé, se juntaba una familia de gente. Venían niños, venían adultos. Esto era a las 9 de la noche. Cuando digo niños, está haciendo interferencia. Cuando venían niños, eran como con los adultos, no era un espectáculo para niños, ¿no? Y recuerdo la fiesta que se armaba acá en Arturo, yo me acuerdo de tirar la piedra de la espada en la piedra, tirarla acá entre el público y que la piedra volara, una piedra de termopol así gigante. ¿Qué soy yo? El tema es saber quién es la interferencia. Uno de los 3 acá está interfiriendo. Ese micrófono. No. Sí. Bueno, no sé, yo moví el cable. Y esto volaba la piedra, ¿no? Y era delirio absoluto. Todo era un gran delirio y muy divertido. O sea, todos la pasábamos bien, el público la pasaba bien, nosotros la pasábamos bien, era un fiestón. Y venía mucha gente, había la cola del Rojas. Daba la vuelta. Daba la vuelta llegaba hasta Junín y daba la vuelta también. Que era gratis. Entonces no se podía cobrar entrada y pasábamos la gorra, que era una gorra gigante, una bolsa, ahí afuera y la gente pasaba, estábamos muy transpirados y la pasábamos bien, conocíamos amigos, amigas. Era un grupo muy variado entre homosexuales y heterosexuales, la pasábamos muy bien. Y una mujer. Heterosexuales. Sí, y pregunto, ¿qué tenía el clown en la versión Moreira que les partió la cabeza al punto de hacer un grupo? ¿Y qué opinaban del teatro contemporáneo de Buenos Aires? ¿No? Empiezo yo y seguís vos, ¿no? Como vos quieras. Si lo tenés claro, decilo. No, claro no lo tengo. Nunca tengo nada claro. Pero bueno, lo que nos partió la cabeza, a mí me partió toda la cabeza, porque el teatro no había cuarta pared
y era muy espontáneo y uno podía jugar y mostrarse tal como es y como no es también social, el payaso no es social, entonces daba esa posibilidad, esa sensación de libertad que habíamos sido oprimidos durante mucho tiempo en la dictadura, al menos yo la viví patética. Muy mal. Entonces, era una explosión eso, era como la gran oportunidad para expresar y ser sin estar todo el tiempo contenido y paranoico, y cuidándose, ¿no?, de lo que uno dice, con quién habla y con quién no. De hecho, ahora que me acuerdo, cuando íbamos a las plazas, la gente no sabía lo que era trabajar en la plaza, no estaba, ahora es normal, es común, hay que sacar numerito, pero en ese momento ir a una plaza no existía, entonces veían a 5 payasos, o sea, maquillándose con naricita de payasos, diciendo, y la gente, bueno, viendo si se quedaba, no se quedaba, y después encima pedíamos dinero, o sea, nosotros no estábamos acostumbrados y el público tampoco. Claro, quiere decir que trabajar en la calle era un hecho social, democrático, muy potente. O sea, me acuerdo que en esa época yo agarraba gente en la calle, ¿a vos te agarré una vez? Cuando no nos conocíamos. Entonces agarraba gente. Ahí lo conocí. Las hacías actuar a la gente, y no era burlarse de la gente, esta cosa de utilizar a la víctima del público que te reí, sino que era un hecho de liberación fuerte a nivel de que la gente se expresaba con nosotros en la calle, y el hecho de estar mirando a alguien en la calle libremente era un hecho social democrático muy potente para la época. Era un cambio brutal. Después del cambio brutal ya vino en estos tipos de espacios. Este espacio, el paracultural, Cemento fue el primero. Entonces es como que había un cambio de comportamiento, ¿no? Y por lo tanto es como abrir la canilla y salía con mucha presión. Y pregunto, ¿cómo se organizaron? Porque no tenían, eran muy jovencitos, ¿no? ¿Cómo se organizaron para llevar adelante todos esos años de laburo, ¿no? Tuvimos suerte porque en mi caso personal yo venía de 7 años con la Compañía Argentina de Mimo, o sea, yo había hecho 7 espectáculos, yo había hecho, era como el cómico de la compañía. Cuando hice con Cristina Moreira, a mí lo que me aportó, no te respondimos sobre qué pensábamos del teatro, lo que me aportó Cristina es entender lo que yo hacía. Yo ya lo hacía eso, pero no tenía palabras, no sabía, no era clown, era lo que yo hacía. Entonces habíamos hecho un espectáculo con Verónica Ginás, Pi igual 3,14 en el Pairó, y ese espectáculo fue importante para Vero y para mí, a nivel de humor. Nos descubrimos. Es muy fuerte esto de que un día te pones delante de este público y la gente hace ¡ja! ¡ja! ¿No? Y hay días que no hace nada porque sos todavía muy joven y te equivocaste el tiempo escénico y no, también esas cosas. Entonces, el hecho de Elizondo, a mí por lo menos me marcó el hecho de que yo hablaba con el grupo, y Hernán, siendo hijo de Juan Carlos Gené, y Guillermo, que sabía muy bien, estaba muy formado por las escuelas de teatro y por sus obras que hizo variadamente. Él todavía estaba en una búsqueda de compañía. Walter Batato tenía la misma mentalidad. Entonces era muy fácil decir, es muy simple, hay que ensayar. O sea, lo único que hay que hacer es juntarse y ensayar. Y son 2 meses todos los días. Mira qué simple, 5 horas por día. Y lo hacemos. Y así fue. Y al mismo tiempo eran muy distintos ustedes. Yo pienso en Batato, por ejemplo, sí. Con su idea del antiteatro, ¿no? Sí. Pienso pero todos. La lógica de esa época a nivel de Messi, la versión negra, o sea, la gente dice ahora, pero lo que ustedes hacían, la versión negra, Work, en el Cemento, es un espectáculo que hicieron los que después sería Fuerza Bruta La Guardia y Fuerza Bruta, que al comienzo fue la versión negra. Ese espectáculo la gente dice, no, porque trata a los desaparecidos. No, nada que ver. Nosotros estábamos en contra de todo. En contra de la política, en contra del teatro moralista, social, estábamos en contra de todo.
Y mismo si estábamos en contra de los militares, no estábamos por los militares. Pero quiero decir, nuestra ideología era una ideología de rebeldía, de libertad y de abertura de camino hacia una visión teatral nueva. Odiábamos el teatro imperante en la época, pero hubo un problema que es que esos mismos que odiábamos vinieron acá, nos amaron y no tuvimos que ser amigos. Y nos hicimos muy amigos. Y aprendimos mucho también de ellos. Pero no nos gustaba, cuando nos invitaban al teatro era un sufrimiento. Me preguntaba Omar Grasso, ¿y qué te pareció? Y decíamos, impresionante. Sin palabras, así. Porque no podíamos decirle, me parece una porquería lo que haces. O sea, no teníamos el coraje. Ahora, el amor y sobre todo no hay que olvidar que gracias a Dragún, ¿no? A Dragún, Juan Carlos, Grasso, nos abrieron puertas latinoamericanas que nos permitieron hacer el teatro que hicimos por Bogotá, Cuba, Venezuela, Uruguay, no fue España, no fue menor, son ellos los que dijeron, estos son los jóvenes y estos son los que tienen que venir ahora. O sea, ellos lo tenían claro. Y también entendían, y a ellos no sé si les gustaba lo que hacíamos, ojo. Ojo. Sí, Tengo que decir que éramos muy distintos también, ¿eh? Entre nosotros. Entre nosotros éramos muy distintos y eso hacía también que hacía una conexión y una química muy interesante. Digamos, yo no sé cómo hacía porque trabajaba de otra cosa para poder estar acá. Entonces era muy complicado para mí. Yo, y además vivía lejísimos, vivía en el oeste, en Ciudad Jardín. Entonces todos los días tenía que viajar de Ciudad Jardín acá y hasta San Telmo. Entonces era pero bueno, hay una mujer que me dijo una vez, cuando hay objetivo no hay dolor, y tenía razón. O sea, yo lo hacía con mucho placer, costoso, pero con placer. Como estamos ya casi y cuarto, entonces yo haría 2 preguntas más y así pasamos al video. ¿Cómo se organizaban entre ustedes? Porque hubo que inventar una dinámica de grupo, de trabajo. Y por otro lado, ¿cómo nació Escuela de Payasos? Que es lo que vamos a poder ver dentro de unos minutos. Yo tengo una versión, la hago cortita. Para mí nos organizamos, para mí el Club del Clown era como un cuerpo. Estaba la cabeza, las manos, los pies. Yo era una de las manos. O sea, quiere decir que me ocupaba de llevar a lavar la ropa que estaba sucia, hacer la utilería, recomponer algunas cosas que se rompían o construir algo que... Yo hacía eso. Otros pensaban cómo podía seguir, otros buscaban la manera de conectar con... Porque aparte en esa época, importante, no había internet, no había cómo se difundía cuando algo estaba sucediendo. Ahora, bueno, es fácil, pero en ese momento no, era de boca en boca y realmente fue un éxito. Eso es como nos organizamos. Y la otra pregunta era... ¿Qué pasó con Escuela de Payasos? Escuela de Payasos. Como una introducción a lo que vamos a ver. Bueno, y después lo dejo. Escuela de Payasos, yo me acuerdo que, el recuerdo, por ahí me equivoco, pero habíamos inaugurado un teatro en Palermo El Callejón. Sí, en Almagro, sí, el Callejón. No, ni me acuerdo yo cómo se llamaba. Estaba Juan Carlos, de espectador, y nos fuimos a cenar con él, que entre paréntesis fue un éxito. No, tomamos un cafecito ahí en la puerta. Bueno, un cafecito. Entonces, entre paréntesis fue un éxito lo que pasó en el Callejón, que ahora me entero que es el Callejón. Pero bueno, Juan Carlos en la puerta tomando un cafecito nos dice, quiero dirigirlos. Juan Carlos Gené. Quiero dirigirlos, hay una obra que se llama Escuela de Payasos, pero hay un problema, solo hombres. Y yo pensé, cagué. Me dijo, pero voy a incluir a la nena. Y a partir de ahí fui la nena. Voy a modificar el guión de Escuela de Payasos para que puedas estar. Esa es mi versión de Escuela de Payasos. ¿Y la tuya, Gabriel? No, es por ahí. Pero pasó eso. ¿Cuál era la primera pregunta? Rápida. ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo armaron grupo? ¿No? ¿Y cómo trabajaban? No, pero como se armaba el grupo es así, era como muy... Yo insisto que era muy mano dura, de ensayo a tal hora, tal lugar, se ensaya y punto. Por supuesto, por ejemplo, fue más caótico Arturo, fue más difícil, tardamos en armarnos. Con la Escuela de Payasos fue súper eficiente e impresionante, que tuvo que ver también con Juan Carlos.
Pero después siempre fue difícil, pero se hace. Ningún espectáculo es fácil de hacer. O sea, nadie puede decir que un espectáculo va y se hace. No, lo que cuesta es enorme, pero tenés que superar los miedos, las dificultades, y una vez que vas superando eso, lo vas haciendo. Y en lo posible, si tenés continuidad, y eso fue eso. Entonces, otra cosa importante, y que tuvo que ver con la época de Juan Carlos, que es importante en la organización, es que fuimos a una terapeuta. Y porque nos peleábamos bastante, nosotros éramos arriba del escenario, abajo del escenario nos amábamos, pero en el escenario cuando estábamos actuando era una máquina compacta. Y después en los ensayos, lógicamente, no había director. Era como 26 años, todos genios. Soy 6, no es joda. Entonces, la terapeuta Vivian Lowe, que nos quería y nos tomó, no nos cobraba. Sí, porque dijimos, no vamos a poder pagarte. No, venga. Ya se experimentó con nosotros, después fueron todos, Urda Espilleta, fueron todos con ella. Nos dijo, ¿y por qué no los dirigen? Ustedes son el Club del Clown, pero los dirige otros directores. Entonces ahí fue como Gené, Roberto Villanueva, con Koroski, Ernesto Koroski, no Santiago, Ernesto Koroski, que es el tío de Santiago Koroski de División Palermo, escribió para nosotros un tiempo. Entonces eso fue muy, muy bueno. Y en las reuniones de terapia, además, sí, algunas veces decíamos, porque vos me dijiste. Pero no había tanta problemática. Yo creo que teníamos miedo de contarnos la verdad, ¿viste? Pero lo que sí pasaba era que nos organizábamos en producción. Hacíamos producción en la reunión de terapia. Entonces resolvíamos un montón de problemas de organización en la reunión de terapia. Eso me lo acuerdo patente. Podíamos salir y ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Entonces, después lo que pasó fue eso que cuenta Cris, y que Juan Carlos acaba de volver al país. O sea, y lógicamente estaba Hernán Gené, que es su hijo, y él quería hacer algo con su hijo estaba con nosotros y se propuso. Entonces lo que pasó, que fue muy importante, que es lo que no se dijo, y me parece un ejemplo para un grupo de teatro, y eso a mí me enseñó a trabajar mucho a largo plazo, que es que Juan Carlos dijo, yo ahora no lo puedo hacer, yo lo puedo hacer dentro de un año. Dijimos, perfecto, dentro de un año lo hacemos. Y lo que se hizo entre tanto fue Arturo. Cuando él volvió, Arturo estaba recién estrenado y le encantó, y ahí empezamos a ensayar esta obra, que hay que aclarar, que esta obra se hizo en el Celsit, en lo que ahora es la esquina de Bolívar y Independencia. Y ahí era un espacio de los volatineros, no sé si escuchaban hablar de los volatineros. Los más jóvenes no hacen así, los más grandes hacen así. El grupo que dirigía Francisco Javier. El grupo que dirigía Francisco Javier, un grupo de moda en esa época, Juegos a la hora de la siesta, era el espectáculo. Roberto Saiz, Julian Howard, Caracciolo, etc. Entonces hicimos esa obra en circular, y que iba a ser para 30 personas, en circular, con una columna del medio. La hicimos en el verano del 86, ¿no? El verano. Trabajábamos 5 horas por día, de 15 a 20, todos los días, 2 meses. Y Juan Carlos se fue, nosotros tomamos unas vacaciones en el mes de marzo, y en abril fuimos, y bueno, algunos problemitas tuvimos con la sala, y dijimos, ok, no hay problema, nos vamos. Éramos así, y Juan Carlos después nos quería matar. Pero dijimos, no, nos vamos, no hay drama, nos vamos. Y nos venimos acá. Y cambiamos la puesta en escena y la hicimos plana, porque la puesta era circular. Esta puesta es una puesta que inventamos nosotros, frontal. Y ahí fue. Y fue esto, que es el video que van a ver, es importante, es lo que dice Cris es muy importante. No solamente no había teléfono móvil, que ya lo saben, no había cámara de video. O sea, que el día que venía alguien a grabar era un día cada tanto. Entonces, este día vinieron con 2 cámaras de video de la grande así, con el cassette adentro, ¿se entiende? No el casetito, el cassette así, y le metieron, o sea que van a ver una cosa que no sé, que es un delirio a nivel, van a viajar en el tiempo, aguántense. Después lo que yo voy a decir, tal vez a los 30, 40 minutos les pregunto si seguimos o no, ¿ok? Hagamos eso.
Pero yo creo que funciona. Yo lo vi, yo me quedo alucinado cómo funciona. Después tal vez toda la obra es mucho, me parece. El anuncio, Eso. ¿lo haces vos o yo? No, vos, dale. El anuncio es que hoy significa que a partir de ahora yo la pongo en internet y la dejo abierta. La dejo en internet para todo el mundo, ¿ok? Y permitime decir que está buenísimo porque hay que socializar los archivos, ¿no? Sí, eso es fundamental. sí. Pero una cosa que me interesa enormemente es esto de, vamos a ver media horita y vamos a abrir también a la participación de ustedes, por si quieren comentar algo, Bueno, eso decir es. algo. Eso es. Bien, vamos. ¿Vamos a lo nuestro? Vamos. Dale. Agarremos para cuidado con la jarra. Qué raro Abrimos las todo preguntas, ¿te parece? Vamos. Genial. Bueno, no sé, abrimos ya. Si alguien quiere comentar algo, decir algo, preguntar algo en relación al video, al registro y sobre todo también a la posibilidad de verlo completo, porque te quedás con ganas. Una de las cosas que a mí siempre yo diría me duelen con el video de teatro es que generalmente mata el espectáculo. Vieron que es muy difícil hacer un buen registro en video y sin embargo acá hay una vitalidad, hay una fuerza teatral que perfora el registro, lo cual es una maravilla realmente. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Comentar algo? Si no... No, pero es fuerte verlo, da vergüenza. ¿Qué hacíamos en esa época? Pero al mismo tiempo es verdad que es un documento real. Claro, qué bueno. Es un documento muy concreto. Después, hoy en día es como que parece tan extraño esas cosas que hacíamos tan inocentes, ¿no? En la época. Todo estaba por hacerse y esas cosas no estaban hechas y ahora están muy hechas tal vez. Pero muy bello, no sé, el grupo, ¿no? Yo creo. Sí. Hay algo del grupo que es muy bonito. No, y además muy emocionante reconocerlos de todo lo que hicieron después, ¿no? O sea, ver qué sé yo. Hicimos cosas. Angelelli, ¿cómo se llama? A Batato, ¿no? Y bueno, a ustedes, ¿no? La verdad que es muy fuerte, eso, muy hermoso tener este registro. Yo escuché risas, algunas risas hubo. Y hasta yo me reí. Aquí, tú estás ahí. Ah. Tenía una escena en el recuerdo de las pelotas. Hola. Y la tengo acá desde siempre. Entonces cuando reconocí... Ay, hola, ¿qué tal? Cuando reconocí la escena me morí. Es muy emocionante. Porque es la época también la mía, entonces verlos a ustedes es como verme a mí también en ese recorrido, ¿no? Muy lindo, muy hermoso. Bueno, ay, me da vergüenza. ¿Alguien más? Ella es la Idopi. ¿Qué cosa? Nada, tiene una payasa que se llama Fray. Ah, un pasaje. Bueno, pero no sé si quieren charlamos, si no están obligados a nada. Siempre cuesta empezar a charlar de estas cosas, pero pero es extrañísimo, es fuertísimo verse. Para nosotros, yo creo que, no sé, para mí fue muy fuerte verlo. Yo nunca lo vi, o sea que verlo Claro, es... la primera vez. Sí, Claro. así que re fuerte, no sabía que hacíamos tanto, ni que hacían tanto, porque yo siempre estaba atrás de algún lugar o escondida en alguna parte, entonces no veía siempre lo que hacían ellos. Era muy divertido verlos, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y cómo jugó Gené, Juan Carlos, acá? No, Juan Carlos, cuando hicimos la puesta en escena, cuando montamos el espectáculo, teníamos este raconto, un raconto muy clásico de un grupo de payasos con este profesor, Paporreta,
que eran clases. Acá se incluyó lo de Petarda, que se enamoró de Cucumelo y la trajimos y la aceptábamos y la escondíamos del profesor Paporreta. Y también lo otro inventado es lo de Loreto, porque el asistente del profesor no existía en la obra original, que es una obra austríaca de Claro. payasos. Muy simple eran las acciones. Ejercicio número 48. Los payasos, no sé, 4 pescadores, Claro. y van a... Entonces hacíamos estas tonterías y inventábamos todo el tiempo, y él nos dejaba organizar. Quiero decir, lo que nos marcaba mucho era qué va detrás de otra cosa, cómo va rápido, inmediatamente tiene que ir, ya tiene que ir la otra cosa, pero la creación no se metía. Todo lo que se ve ahí lo inventamos en ensayos, y entre nosotros decíamos, ahora va esto, después voy yo, después vas vos. No, era muy, muy organizado, me parece. Sí, y él siempre estaba la frase de compro, cuando le gustaba, compro. Cuando le gustaba algo que improvisábamos, decía compro. Entonces, cuando escuchaba esa palabra, era bien, porque había que inventar, ¿no? Y además el tiempo, es verdad, o sea, originalmente Escuela de Payasos duraba 45 minutos o 50. No, cuando se fue Juan Carlos, porque él nos dirigió, después se volvió a... Vinimos acá. Sí, pero cuando vinimos acá, él estaba en Venezuela. Cuando vinimos acá, que se hizo a la italiana, duró 1 hora y media. Me acuerdo, bueno, casi 2 horas. Bueno, me acuerdo que pensamos, cuando venga Juan Carlos, nos va a matar. Pero bueno, no me acuerdo, creo que lo borré. No, sí, pero esta versión es una versión post venida de Juan Carlos, que se había enojado mucho. Bueno, Juan Carlos se enojaba mucho, todo el tiempo. Era como le decíamos, Batato le decía la chinchilla, ¿cómo le decía? Le decía, la chinchilla o el mono tremendo, y ustedes cantaban, el mono tremendo, que era una canción de Spinetta, yo me acuerdo de eso. Y era como verle la barba y los pelos blancos y colorado así gritando, ¿no? Porque gritaba todo el tiempo. Y nosotros nos daba exactamente lo mismo, que gritara, no nos importaba nada. Y que era muy famoso, Juan Carlos, con un carácter fuerte. Claro, sí, claro. Ahora lo cancelaba. Pero lo que me parece que pasó en esta versión es que es la versión que ya él cortó. Porque hay otra versión que está en muy mala calidad y logré ponerla en blanco y negro, porque si no son todos colores rojos, que es muy interesante, que es anterior, o sea, que es esa época caótica de creación constantes. Y esto dura como 2 horas. La voy a poner también. ¿Y cuánto tiempo estuvo en cartel? Eso fueron varias temporadas. 5 años. Claro. 5 años, porque se seguía haciendo. Porque también después del Ricardo Rojas fuimos al instituto, a Rodríguez Peña, y fuimos a Montevideo y Córdoba, al Santa María. Estuvimos en varios teatros. Qué bueno. Y pregunto la novedad que traía esto al campo teatral. ¿Ustedes cuál sienten que era? Por ejemplo, dejar de hacer un teatro solemne, un teatro teatroso, un teatro de contenido, de mensaje, digamos, y redescubrir lo político y el mensaje desde otro lugar. ¿O qué? ¿Por qué piensan 5 años? 5 años en cartel, evidentemente alto impacto y gran novedad, ¿no? Bueno, en mi caso yo no era muy consciente de lo que estábamos haciendo, pero había mucha crítica en esta obra, o sea, crítica a la educación, al autoritarismo, a la discriminación de la mujer, o sea, la mujer no podía estudiar. Bueno, antes las mujeres tampoco podían estudiar, ¿no? Pero en la escuela de payasos no había mujeres, entonces era la alumna clandestina, y hay varios como críticas escondidas que al menos yo no me daba cuenta. Después pasaron los años y sí me di cuenta, ¿no? O sea que también la comedia, y es como parece media tontuela, pero no lo es para nada, ¿no? Como que siempre hay una crítica atrás del ja, 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 ¿no? Y esta es lo que acabo de decir, la mujer clandestina,
el autoritarismo, el obedecer y la posibilidad de ser payasos y hacer lo que se nos daba la gana. Y el tema era jugar, proponer, crear. Claro. Y Sí, no, pero bueno, pero más allá de esto que es real, es algo que no estaba visto, no había teatro así. claro. El teatro era, Roberto, le estoy diciendo que mamá acaba... ¿Qué estás diciendo? ¿Vos me estás queriendo decir? ¿Qué me querés decir? Era así el teatro, y era mortuorio. O sea, había un momento que nosotros, la butaca era... Entonces, ver gente saltando, corriendo. Esto era la lógica era una lógica de fiesta y de una fiesta de juegos, y eso no se veía, no existía. O sea, los payasos que existieron antes eran los payasos de Firulete y Cañito, lógicamente Balao, lógicamente Marrones, yo no tengo nada que criticarlo, yo los amo, pero lo que quiero decir es que no era la dinámica teatral, era una dinámica televisiva. Y lógicamente en el circo ya estaba en una época muy estructural el payaso, donde tenía una cierta decadencia porque los números eran números que se repetían hace muchos años y habían entrado, se habían oxidado. No había la creatividad. Acá hay dos cosas. Una es la palabra clown la tomamos y no usamos la palabra payasos, que con Jacobacci tenemos estas discusiones estúpidas, que lo que hay que entender, que a mí me encanta la palabra payaso, pero el problema estaba que en la época, si decíamos payaso, eso era para niños. Entonces tuvimos que poner la palabra clown para que sea para jóvenes, para que sea para toda la gente de esa época que quería compartirlo, y niños también a esta hora, no antes. ¿Y todo esto viene de Cristina Moreira o no? Sí. En realidad ella hace como un detonante y ustedes empiezan En Argentina, Philippe Gaulier en el mundo. Claro. Philippe Gaulier marca. Philippe Gaulier está por morir, está vivo y es el que ha marcado los cursos de clown. Sí. O sea que todas estas instrucciones, digamos, actorales... Están por morir todos estos, ¿eh? Y claro. Porque todos los actores de Peter Brook, todos los actores de Mushkin, todos los actores de los maestros de Jacques Lecoq, todos ahora tienen 80 y pico, 90. Y son los que crearon este teatro. Y están todos por morir, están todos ahí, estamos entrando en una nueva etapa. Yo siento que reinventaron la política, ¿no? Pero que también fueron castigados por los popes, ¿no? Porque los veían como los chicos posmo, ¿no? Éramos posmodernos. Posmodernos, claro. Sí. En este mismo momento emerge todo el discurso de la teoría de la posmodernidad, ¿no? Y eran los... Que nos reíamos también de eso, que no creíamos en eso, que no creíamos en nada. Y teníamos muy claros la marginación que se nos hacía. Y en el Paracultural llegaron a decir que hacíamos teatro joven, la crítica. Claro. Entonces decíamos, ¿cómo es teatro joven? Esto es teatro. Claro. Y no me pongas titulito de joven porque... O sea, quiero decir, había una lucha grande, quiero decir, hasta... A mí me sorprendió mucho, y vos sos parte de esa sorpresa, que recién en los años 2000 yo volví en un momento y Canal Arte me hace un reportaje diciendo, porque ustedes, los de los 80, yo, ¿qué les pasó? ¿Cuándo se despertaron ustedes? ¿Cuándo se acordaron de nosotros? Quiere decir que hubo una cosa que éramos nada, nadie, éramos un grupo, una secta de 1000, ¿cuántos éramos? 1000, 2000, 3000, 4000, los loquitos estos éramos, ¿cuántos éramos? No era, la gente en la calle no era así. Claro. ¿No? Entonces algo pasó que después eso se convirtió en un mito con la distancia y en el momento fuimos muy vapuleados y los sesenteros, los 60, los del Ditela no nos querían mucho, Claro. No nos querían mucho, nos veían como más como sucios, con poco dinero. Y pregunto, ¿cuándo se va a poder ver el video completo? ¿Dónde? O sea, ¿cómo se llega al video completo? No, lo pongo esta noche, mañana lo pongo público y se acabó. Lo pongo, ponen Escuela de Payasos o ponen mi canal de YouTube, que le llamé, y pongo esta versión y la otra. Y voy a poner a Arturo también, voy a poner las otras también. Buenísimo. Y yo no sé, dale, porque
Adelante, adelante, así... ¿Cómo les va? Yo soy la sobrina de Igón Lerchundi. Y te quería preguntar, yo sé que medio que se murió, ¿no? Pero los combatía a los de Elizondo porque hablaban y para él era un pecado, era como... O sea, esa es mi visión de sobrina, ¿no? Nosotros también no lo soportábamos a él, ¿no? Ah, eso, bueno, por eso. O sea, ¿cómo? considerábamos que eran muy malos y que eran demasiado clásicos. Eso, bueno, Nosotros éramos por eso. modernos, vanguardistas. Ustedes eran, por eso hubo un quiebre, ¿no? O sea, como... No, era división total. Total, ¿no? Eran enemigos. Ay, me encantó. Bueno, estoy acá. O sea, yo no tengo nada que ver con eso, porque... 10 años antes. Está bien, pero el Club del Clown no tiene nada que ver con... Él solamente era... No, pero pará. Después me hice súper amigo. Que me querían, me amaban. Yo era preguntarle a Pablo quién era del Elizondo. Yo era como la estrellita de lo cómico del Elizondo. Y cuando fui a la escuela de Lerchundi a estudiar con Cristina Moreira, de la escuela de ellos, y les encantó que estábamos ahí. Todas son tonterías de la época, pero no, nosotros éramos fundamentalistas nosotros, ¿eh? No, nosotros éramos tipo como fue el rock en una época, que era tipo Spinetta, decían, no, Palito Ortega, y no sé, ¿entendés? Era, no, esto acá no entra. Nosotros, hasta la pared prohibida, la pared, y así le fue. Así le fue a los mismos, haciendo mucho la pared. Y a mucha mariposa y mucha florcita olida. Así les fue. ¿Qué les pasó? Se quedaron inmóviles, se hicieron estatuas o sea, no sé, lo digo porque me parece que nosotros teníamos muy claro que el abuso del estereotipo, como el clown, ahora, que hay mucho abuso de estereotipo, mata. Yo haría la última. Dale dos. O alguien más, antes... Con mucha formación y que se puede ver en este video, que igual, sí, por supuesto, se ve poquito, se aprecia, no se puede apreciar lo que pasaba en vivo, pero igual así todo en este video VHS se ve que estaban muy entrenados como actores y actrices, que en ese momento, no sé, bueno, no lo podía apreciar, ¿no? Como el actor, actriz que se recibía en el conservatorio, pero... se tiraban, subían, bajaban, era una partitura perfecta y ahora los actores y las actrices se tienen que formar muchísimo, haciendo malabares realmente para formarse así como estaban formados ustedes ya en ese momento, ¿no? Eso, apreciar eso y gracias por compartirlo. Sí, la verdad. También me parece que es importante, este escenario nos permite, o sea, todos estábamos entrenados y hacíamos... Se nota Guille, Batato y yo en una época hacíamos danza clásica, yo venía mucho del mimo, hacíamos todos acrobacia, todos íbamos a la escuela de Osvaldo Bermúdez, que fue el maestro de Grima y acrobacia, ¿no? de tu jefe, Claro. de tu jefe, de ahí de la escuela de, ¿cómo que no? De Hochman. Y que Hochman era de la escuela también de mimo, de Elizondo, y era como admirador, era un chico, tenía 15 años Hochman cuando hacíamos mimo. Entonces, hay que entender una cosa que me parece importante y que uno no se da cuenta, es que en el paracultural no podíamos movernos. El escenario era así, ¿entendés? Era una cosa, o sea, había otro ahí, o sea, nosotros hicimos un espectáculo en el paracultural y el movimiento era como las gambas bailaban, pero era como acá. ¿Entendés? En cambio, esto nos permitía una espacialidad muy grande, bajando, subiendo. Eso también lo da este teatro, aunque parezca mentira. Hay una especialidad diferente. Y bueno, sí, nos gustaba hacer trabajo físico, ¿no? Bueno, ¿hago la última o una más? ¿Ustedes dirán? Vamos con el cierre. Yo quería preguntarles a los dos qué hay de esto en el hoy, en el presente, en lo que están haciendo ahora, ¿no? Alguna vez, perdón, yo escuché, creo que te escuché decir que en aquel momento usaban el clown como un fin en sí mismo y ahora lo usan como un medio para producir nuevas poetizaciones, podríamos decir. Pero no sé, ¿cómo lo ven? Yo me dedico más ahora a la pedagogía. No estoy dirigiendo ni estoy arriba del escenario, estoy en otra.
Creo que él está dirigiendo, no sé si está arriba del escenario, pero a mí me interesa formar y deformar también para volver a formar y así. Pero creo que eso de entrenamiento que vos hablás tiene que ver con formarnos, porque no hay una escuela, o al menos yo no sé, una escuela de payasos acá. Entonces, para formarse, hay, sí que, ¿cuál? Sea buena o mala, no sé, pero hay. ¿Cómo que no? Hay. Claro, en aquel... Marcelo Katz. Bueno, esa es Sí. una escuela de payasos, pero bueno, está bien. Y en los 80 estaba la de los hermanos Videla, Claro, pero que trabajaba con la tradición criolla. Claro, el pero payaso de circo. ¿cómo se llama? De circo, Pero el nosotros- podestano. El payaso antes enseñaba con rutinas de payaso, como hacían los videos. Vos aprendías una rutina de payaso y eso era el payaso. Claro. Y tu payaso tenía que hacer ese personaje de payaso que los que eran buenos lo llevaban a un carácter personal. Pero la cosa era la tradición de la rutina de payaso. Nosotros entramos más en un mundo más de improvisación y de construcción, ¿no? De que la improvisación terminaba siendo escrita y se podía repetir, ¿no? Éramos más payasos de teatro. Y el otro, los Videla eran payasos de circo. Entonces esa es la diferencia, me parece. Pero bueno, el entrenamiento que teníamos era, en esa época, que no había escuelas de payasos, la escuela de payasos era en distintas escuelas o con distintos maestros. Y era así, era ping, 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 y uno se iba formando. En mi caso, tenía que ver con la danza. Claro. Y con todo lo de eutonía y todo eso. Con la educación física, que yo era en ese entonces profesora. Entonces tenía que pasar por todas las instancias de acrobacia, de ritmo, y todo eso me ayudó a... y después... Vos venís mucho de la expresión corporal. Bueno, de la expresión corporal, que ni lo nombro yo eso, pero bueno, pero es parte. Pero bueno, más de la danza, de la expresión corporal y demás. No, para mí para mí es terrible y emocionante, no sé, es como que no hay corte. No hay corte, todo sigue, es como si el viaje continúa. Yo nunca renegué de esto, ahora lo estaba viendo y diciendo, ¿qué estábamos haciendo? Qué vergüenza, qué vergüenza. Pero no reniego, ¿no? Hay algo de que es lo que hacíamos. Y le veo mucha crítica, pero es tan poderoso en sí la vivencia de lo vivido y lo que se generó, que a pesar de tener críticas ahora con respecto a esas cosas, no me parece que esas críticas rompen el pasado. Claro, está bien. Me han ayudado a ir creciendo, a ir buscando, que yo creo que sobre todo lo que uno va buscando son más contenidos, más consistencia actoral, más potencia. Yo creo que el payaso ahora es un momento, después de tanto desarrollo del mundo del clown, y sobre todo que el mundo del clown se ha diversificado mucho hacia lo social, porque es la realidad. Han ganado los amateurs y no los profesionales. Yo creo que los que somos profesionales de esto ocultamos el clown, lo ponemos detrás de algo, ¿no? Lo usamos para otra cosa que en el mundo de la época también era así. Apareció un personaje que era un malabarista y no veías que era clown y de repente era clown, o sea que en algún lugar continuamos la lógica de no estar exponiendo al clown en primer plano, no era esta época, ¿no? O sea que Medida por Medida y Otelo son en realidad hijos de esto. Tatarabuelo, tataranieto, algo, ¿no? Porque pasaron otras cosas. Más, muchos años. Pasaron otras cosas, porque ya sonó, llegué para irme, mis solos tuvieron que ver directamente con el clown, y hay una conexión directa con este mundo, sin embargo la dramaturgia es completamente diferente. Hay una búsqueda más de dramaturgia que de improvisación, digamos, o de construcción. A ver, yo estoy en la misma situación. Ensayábamos, empezábamos a improvisar y en 2 minutos sabíamos lo que habíamos hecho, lo escribíamos y lo repetíamos. Y eso es el oficio. Entonces yo me siento como muy en ese camino de oficio, de continuar y de esa transmisión como profesor también, ¿no?
Pero sobre todo yo lo que me parece que me preocupa, y lo siento en esto también, es a veces la inconsistencia. Cosa que estábamos hablando antes, que Ale Urdaspilleta se quejaba mucho de una cierta inconsistencia, que le faltaba estómago. Y uno cuando ve a Alejandro dice, a la miércoles, qué pedazo de actor. ¿No? Entonces, ¿se entiende lo que digo? Entonces, es eso como también la búsqueda de... Pero estamos hablando, ¿escuchaban la risa del público? Esto era una locura. Esto era una locura lo que se escuchaba. Entonces la inconsistencia era grata también. Bueno, sí, dale, y cerrás vos, Cristina, dale. Cerrar, bueno, no sé si cerrar. Bueno, no me parece tan inconsistente lo que estábamos haciendo, porque era novedoso, era una apuesta totalmente, o sea, novedoso absoluto. Nadie había hecho algo así y me parece importante, ¿no? Entonces, como bueno, gracias por venir. Bueno, tenemos que cerrar, creo que tenés que cerrar vos. No sé, la verdad. Agradecer mucho a los técnicos, al equipo del Roja, felicitar al Roja por estos 40 Bravo. años. Estar realmente felices de que hayan pasado esos 40 años y el Roja siga en plenitud y laburando y siempre como punta de vanguardia, ¿no? La verdad que es impresionante este lugar, que siga existiendo. Es hermoso los recuerdos y al mismo tiempo estar en un teatro como este es un lugar de vibración energética. Acá han pasado cosas, miles de cosas están pasando y eso es una vibración energética que hay que saber que es efímera y al mismo tiempo eterna, ¿no? Es muy rara. Y están los nuevos también, ¿no? Los nuevos pibes de acá. Estaban acá como locos aplaudiendo, estaban ahí, los que estaban hoy a la tarde estaban como locos. Dale, adelante. Tengo que decir algo del Rojas, que tengo 2 agradecimientos para Rojas. Uno, el Club del Clown, que estuvimos mucho tiempo acá, y la otra, Clowns No Perecederos, que también estuvimos 7 años acá trabajando con los técnicos y con todo el equipo de producción para juntar alimentos y risas, y realmente fue un semillero de payasos, y de ahí salieron grandes payasos. No todos, pero muchos sí. Bueno, y pido disculpas por no haber nombrado la escuela de payasos, que sí existe, perdón. Eso. Buenísimo. Bueno, les pido un gran aplauso para Cristina Martí, para Gabriel Chamé, buen día, y para el Rojas. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias.